Buenos días, licenciado Marcelo Barcia. Mi grupo es el H y nuestro tema es progresión aritmética y geométrica. Hablemos un poco sobre su definición o la diferencia que hay entre estas. Veamos. Nos dice, se distinguen dos tipos. La progresión aritmética es aquella en la que su diferencia entre cualquier par de sus términos sucesivos es constante. ¿Qué nos quiere decir? Que la diferencia entre sus términos consecutivos es siempre la misma. Por ejemplo, la sucesión 3, 5, 7 y 9 es aritmética, porque la diferencia entre sus términos consecutivos es siempre 2. La progresión geométrica es aquella en la que cada término se obtiene multiplicando el término anterior por una constante denominada razón o factor. Es una sucesión en la que cada término se obtiene multiplicando el anterior por un número fijo, que se llama razón de la progresión. Dicho de otro modo, una progresión geométrica, el cociente entre cada término y el término anterior es una constante R, que se llama razón de la progresión. Por lo tanto, veamos un ejemplo. 2, 4, 8, 16 y 32. Vemos que este se multiplica por un mismo número, por lo tanto es un número fijo. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4. 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16 y 16 por 2 es 32. Vemos que lleva una constante y que es la misma. Por lo tanto, el por 2 vendría a ser la razón. Una progresión o sucesión aritmética se la caracteriza principalmente porque se aumenta la misma cantidad del caso constante o se disminuye una cantidad constante, en este caso se aumenta. Si se observa, del 2 al 5 se aumenta 3, del 5 al 8 se aumenta 3, del 8 al 11 también se aumentaría 3, y así en todos sus casos el mismo resultado. A eso se le llama diferencia, o sea, a este más 3 se le llama diferencia. Se le suele diferenciar o simbolizar por una letra que es la D. Esta puede llegar a ser negativa o positiva, pero siempre será constante. Otra cosa es que cada término se le da un nombre. Este, por ser el primer término, se le llama A sub 1. El siguiente término se le llama A sub 2 por ser el segundo. Y así sucesivamente. Al tercer término se le llamaría A sub 3, al cuarto término se le llamaría A sub 4, al quinto término A sub 5 y así su continuación. Hasta la A sub n, que es el término enésimo. La A simboliza el término y el número simboliza la ubicación de este término. Por ejemplo, si yo dijera A sub 10, quiere decir el décimo término de esta sucesión. O sea que se tendría que escribir el sexto término, séptimo, octavo, noveno, hasta llegar al décimo término. Otra cosa que se debe hablar es que todas las sucesiones tienen un término general. El término general es una formulita que nos permite encontrar todos los términos de este caso en esta sucesión, cuando aún no se los conoce. Sin embargo, en este caso ya se conoce los 5 primeros términos, pero les voy a demostrar cómo se usa el término general. Ese término sirve para la hora de reemplazar la n encuentre los términos de la sucesión. En este caso, el ejemplo es 3 paréntesis menos 1. Ahora, ¿por qué cambia la n por un paréntesis? Este se cambia principalmente, la n se va a colocar el número del término que queremos encontrar. Por ejemplo, este es el término general de esta sucesión. O sea que si yo quiero reemplazar la n, aquí encuentro los términos de aquel caso. Supongamos que yo quiero encontrar el primer término que hacemos reemplazar. ¿Qué hacemos? Reemplazamos la n con el número 1. Aquí dice 3 por n menos 1. O sea que diría 3 por 1 menos 1. Sería 3 por 1 es 3, menos 1 es 2. O sea que el resultado del primer caso nos daría 2. Si quisiera, por ejemplo, hallar el tercer término, lo que haríamos sería simplemente reemplazar aquí con el número del término de la ubicación, sería encontrar el tercer término. O sea que en la n, en el paréntesis, se coloca el 3. Ahora, 3 por 3 es 9, menos 1 nos da 8. O sea que el tercer término nos daría 8. Pero en el caso de que yo quisiera encontrar el décimo término,
Solo tenemos que hacer es, en el término general, reemplazar la n por el número 10. O sea que la operación del décimo término nos daría 3 por 10 es 30. Menos 1 nos daría 29. Y así se resuelve el término general y una progresión aritmética. Entonces, después de enseñar cómo se hace, nosotros vamos a realizar el facilito ejercicio. Encontrar los términos A1, A5 y A20 de la sucesión 5n más 2. 5n significa 5 multiplicado por n. Entonces A1 sería 5 multiplicado por 1, 5, más 2 igual a 7. A5, 5 multiplicado por 5 nos va a salir 25 más 2, 27. A20, 20 multiplicado por 5 nos va a salir 100 y más 2, 102. Muchas gracias por la atención. Eso es todo de mi parte. Progresión geométrica. Una sucesión geométrica es una secuencia de que cada término se obtiene del anterior multiplicando siempre por un mismo número, al cual llamaremos razón. Vamos a ver un ejemplo. Esta sería su fórmula. AN igual a 1 por R1 R menos 1, donde A siempre va a ser igual al primer término, R va a ser su razón y N va a ser el término que estamos buscando. A continuación vamos a ver el siguiente ejercicio. Esta sucesión, 3, 6, 12, 24 y 48 y así sucesivamente. Primero vamos a encontrar la razón y eso se encuentra dividiendo un número entre su antecesor. Entonces divido 6 entre 3 y me da como resultado 2. Esto quiere decir que la razón de esta sucesión es 2. Ahora vamos a comprobar que sí lo sea. 6 por 3 por 2, 6 y 6 por 2 y así sucesivamente. Entonces ya tenemos la razón que es 2. Ahora vamos a ver el primer término. ¿Por qué? Porque es el 3 el primer término y después tenemos el segundo, el tercer, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Ahora vamos a ver la fórmula donde AN igual y el primer término sería 3, así que ponemos el 3, lo multiplicamos por 2 y n menos 1 y n menos 1 se quedaría así. Por lo tanto, la fórmula sería AN es igual a 3 por 2 a la n menos 1. Bueno, para comprobar lo que mi compañero acaba de mencionar, haremos el ejercicio paso a paso para que este se entienda. En primer lugar, tenemos que colocar la fórmula, que sería AN igual 3 por 2 a la n menos 1. Para ver que esta fórmula es correcta, vamos a encontrar cada dato. Para encontrar el primer término, tenemos que reemplazar las n con el número 1, porque es el primer término. Como vemos a continuación, acá hay una n, acá hay otra n. Entonces lo reemplazamos. Esta parte de aquí quedaría 1 menos 1, sería 0, y todo número elevado a la 0 potencia da un resultado de 1. Y 3 por 1 sería 6, que sería de a 3. Y para encontrar el segundo término haremos el mismo procedimiento. Las n las reemplazamos por el 2, esta resta sería 1, y 2 elevado a la primera potencia sería 2, y 3 por 2 daría un resultado de 6, que como podemos ver acá es el segundo término. Y asimismo con el tercer término. La n la reemplazamos con el 3 y esta resta quedaría con 2 y 2 por 2
sería 4. 3 por 4 daría 12, que es el tercer término, como vemos a continuación. Y asimismo haremos el mismo procedimiento con todos los datos. Como podemos acá ver, el cuarto término da 24, el quinto término da 48. Pero, ¿qué pasaría si queremos encontrar el término 15? Pues haremos lo mismo, sustituimos la n con el número que queremos encontrar, que en este caso es el 15, y ponemos lo siguiente. La n aquí lo reemplazamos con el 15 y seguimos haciendo la operación. Ahora aquí vamos a hacer la resta, primero se hace la resta y después se multiplica. Quedaría 14 y 2, y aquí esta potencia se resolvería de la siguiente manera. Quedaría con 16.384. 16.384. Y ahí solamente queda hacer la multiplicación, que quedaría 49.152. Y este sería el término 15. Y asimismo, si queremos encontrar el término 20, el término 50, el término 100, lo que sea, el término que tú quieras encontrar, lo puedes realizar mediante esta fórmula que vemos a continuación. Y asimismo, y esto fue todo por lo de la progresión geométrica. Muchas gracias.